Empezamos con la industria con todo ahora, porque estuvimos en esta semana en Automecánica Ujú. 2026, que es una feria famosa, se hace desde el año 2000, hace 26 años. La organiza Messe Frankfurt, que es la misma empresa que organiza, por ejemplo, el Salón del Automóvil de Frankfurt, histórica. Claro. Eh, Aquí tiene su filial, ¿no? Su presidente, Fernando Gorbarán, que lo encuentro después de tantos años y nos vamos cambiando el tiempo, Ujú. porque yo estuve en la primera automecánica y la Claro. vida va pasando, y la vida va pasando. Bueno, esta es la feria donde que se organiza en conjunto con AFAC, que es la Asociación de Fabricantes de Componentes de la Argentina, que los autopartistas vendrían a ser. Y ellos exponen todo lo que están haciendo, digamos, y se habla mucho de la importancia que tiene el autopartismo para la industria nacional, ¿no? Porque es un sector que da mucho empleo y todo. Y eso es lo que nos convoca hoy para hablar con el presidente ejecutivo de Ujú. AFAC, que es Juan Cantarela, que espero que esté del otro lado escuchándonos. ¿Qué tal? Buen día, Juan. Buen día. Hola, buenos Ahora sí. días. Ahora sí, ¿cómo te va, Juan? Ahí sí, perfecto. Con esa voz, Hola Víctor, con hola ese Belén. vozarrón, ¿cómo no te iba a escuchar? Bueno, ¿cómo te va? Ese es la voz de 3 días, 4 días de feria. Claro, sí, 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 la feria sí implica mucho desgaste fónico, sí, seguramente. Bueno, hablemos un poco de la actualidad del sector automotriz, especialmente del sector autopartista, porque nosotros venimos haciendo informes de la industria automotriz argentina. Ahora justamente vino el informe nuevo de ADEFA, que lo voy a comentar en los bloques siguientes. En el primer trimestre la industria se está cayendo aproximadamente un 20% respecto del año pasado, un 19%, y que ya venía de un mal año, digamos. Nuestros mejores años fueron de 800.000 unidades producidas anualmente. Tenemos una capacidad productiva para hacer 1.300.000 autos por año. Bueno, pero a partir de 2024 ya llegamos a 500.000 y 2025 490.000, siguió cayendo y ahora estamos 20% abajo. O sea, ¿cómo afecta esta actualidad de la industria automotriz, esta caída en la producción, a, por supuesto, ustedes que son los que proveen a esa industria con las autopartes? Bueno, estamos viviendo todavía una transición. Estamos en un cambio de régimen económico muy fuerte, muy drástico, muy rápido, que lleva a una necesidad de adaptarse muy inmediata por parte de toda la cadena de valor automotriz, de los Claro. fabricantes de vehículos hasta los fabricantes de autopartes y los que proveen insumos. Y me parece que cada vez más en los últimos 2 años se fue diferenciando lo que pasa con las ventas de vehículos Claro. en comparación con lo que pasa con la producción de vehículos, que son dos evoluciones y dos variables distintas. Están Claro. vinculadas, pero van por canales distintos. Hoy la producción automotriz argentina depende más de la exportación Claro. que del mercado interno. Por supuesto que a más mercado interno, más ventas y más producción, pero no necesariamente todo aumento en las ventas al mercado interno repercute en más producción. Hoy, dependiendo de cada terminal, cambian las proporciones, pero para la mayoría de los casos dependemos más de lo que pasa con el mercado interno brasileño, Claro. Perú, Ecuador, Chile y otros países de Latinoamérica. Con lo cual, el desafío es muy fuerte. Hemos visto, por ahí a veces hay información confusa por ahí para el público general, porque parece que el sector está pum para arriba, pero en realidad nos estamos refiriendo a las ventas que han estado incrementándose, pero cuando vemos la producción, que es lo que genera Claro. un efecto de derrame sobre toda la actividad productiva y sobre el empleo, bueno, ahí es donde las variables no son tan buenas, ¿no? Claro, porque las ventas también están, digamos, influenciadas por los autos importados. Hoy, digamos, Sí, uno cuando ve la curva de autos importados respecto de los nacionales, digamos, hoy pasamos a tener más o menos 70% de autos importados, 30 nacionales, cuando el año pasado era al revés, cuando el año pasado no, cuando en el 2023 era al revés. O sea que sí. ese es un cambio tremendo ese, digamos. Y lo del 2023 tampoco era una Claro, situación claro, exactamente, normal. exactamente. De hecho, nosotros no vemos como un problema que haya una alta proporción de vehículos importados que se venden al mercado interno. De hecho, es parte de la estrategia que se siguió en las últimas décadas. No es eficiente producir, supongamos un escenario que Argentina dice, bueno, vamos a producir todo lo que demanda el mercado interno. Claro.
la cantidad de variantes, de modelos, tipos de vehículos, necesidades es tan grande que la escala de cada vehículo daría tan baja que sería inviable. Claro, Entonces, ¿cuál fue la estrategia que se siguió desde hace más de 2 décadas? Es Argentina se especializa en menos cantidad de vehículos, claro. con una alta incidencia de pickups, Sí, sí, sí. Brasil en los pesados y en los vehículos más chicos. Los dos hacen escalas promedios más altas, más competitivas, más eficientes, y ahí se genera un intercambio Claro. en donde los dos países ganan. Eso es lo que se logró durante mucho tiempo y se vino a romper de alguna manera en los últimos 2 años, en donde tanto Argentina como Brasil están perdiendo participación en el mercado regional, ¿no? Claro. Incluso el Mercosur tiene un convenio automotriz que se tiene que renovar el año que viene. Y en esta automecánica hubo un seminario donde exponían los brasileños, el director de, por ejemplo, de Anfavea, que es la Asociación de Fabricantes de Brasil, muy preocupados por la realidad eh, política de ambos países, digamos, porque acá hay un problema ideológico y que no se ponen de acuerdo y que probablemente perjudique estos convenios de lo que vos estás hablando. Digamos, esta complementación que tenemos con Brasil estaría en riesgo si ese convenio no se firma el año que viene. Sí, estaría en riesgo de hecho, como comentaba en las últimas décadas, como parte de esta estrategia que creo que fue muy exitosa, hubo una relación de inversiones entre ambos países que aproximadamente seguía la relación que hay entre los mercados, entre Argentina y Brasil, Brasil y Argentina, hay una relación en los mercados aproximadamente de 5-1. Claro, Entonces, las inversiones, por supuesto, en Argentina eran mucho más bajas, pero aproximadamente seguían esa relación. esa Por proporción. todos los desastres que hizo Argentina en los últimos años y cosas que Brasil hizo muy bien en cuanto a política sectorial, las dos cosas sumadas llevaron a que esa relación se rompa y hemos estado en los últimos tiempos 20-1 y Claro, ahora 13-1, lo cual estamos un poco mejor, pero estamos lejos de esa relación que hay entre los dos países y es el desafío que tenemos, cómo retomar esa senda de inversiones más equilibradas en la región. Y la preocupación, por supuesto, está si Brasil, que tiene un tamaño 5 veces el argentino, con un entramado industrial mucho más fuerte, mucho más integrado, con políticas sectoriales que se han mantenido en los últimos tiempos. Si ellos están preocupados ante la aparición china, bueno, ¿qué imagínate quedaría para nosotros. nosotros, ¿no? Claro, 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 exactamente. Y bueno, y la actualidad, digamos, de los autopartistas, digamos, vos que la asociación de ustedes los nuclea a todos, digamos, hay empresas que están en este momento con problemas, en crisis, digamos, con problemas para sostener el empleo. ¿Cómo está esa actualidad? Y hay dificultades. El año pasado se perdieron aproximadamente unos 5.500 puestos de trabajo. Por supuesto que es algo lamentable porque el sector invierte, toda la industria, pero en Sí, particular el sector automotriz, el sector autopartista invierte mucho en capacitar a los equipos de trabajo y realmente cuando se llega a ese tipo de situaciones es porque ya se intentaron todas las alternativas previas, ¿no? Con lo claro, cual es realmente una mala noticia y sigue habiendo preocupación hacia el futuro. Acá hay dos grandes subsectores dentro del sector autopartista. Uno es el mercado de reposición, que claro, es el que hace que los casi 16 millones de vehículos que tenemos como parque sigan funcionando. Y el otro subsector es el que está vinculado con las terminales, que es el que más hemos estado hablando ahora, sí, que es para la provisión, para el ensamblado de vehículos. En los dos hay complicaciones. En lo que es mercado de reposición, automáticamente en el 2024, con la normalización del comercio exterior, explotaron las importaciones claro, chinas, claro, en donde también la cadena de fabricación se tuvo que enfrentar a la disyuntiva de achicarse tremendamente o empezar a tener un mayor porcentaje de complementación de productos chinos, aprovechando la cadena comercial. claro, Esto también está pasando. Y en lo que es
provisiona terminales, bueno, ahí los efectos vienen por varios lados. Primero, se produce menos por una Claro. mayor participación china. Y a su vez, algunos proyectos de ensamblados también están vinculados con China, con lo cual de lo que se produce también tiene un menor contenido de Claro, autopartes locales, con lo cual claro. ahí el efecto es doble, ¿no? Y eso del contenido es justo lo que te quería preguntar, porque también en el seminario de automecánica estuvieron invitados representantes de la industria automotriz mexicana, brasileña y argentina, digamos que son digamos, a distintas escalas, son los tres productores ¿Mm? grandes de la región. Por supuesto, México arriba, Brasil después y nosotros bastante lejos. Pero el representante mexicano hablaba de la necesidad de aumentar el porcentaje de componentes locales de los autos en los convenios, digamos, por ejemplo, que tengan, en vez de tener alrededor del 50% de componentes locales para poder exportar un auto, que tengan el 75% de componentes locales, pero ahí ya depende de la reglamentación de los países, digamos, ahí tiene que intervenir el Estado para que eso suceda, ¿no? Es así, eso no es algo que lo pueda determinar el sector privado. Claro, Básicamente, cuando hay un acuerdo comercial entre dos países donde concuerdan que se van a enviar productos sin pagar aranceles, sí, hay un componente esencial de esos acuerdos que son las reglas de origen, que es qué contenido van a tener que tener los vehículos que entran al 0% a cada uno de los países. ¿Por claro, qué se hace esto? Y porque lo que se busca evitar es, yo te bajo los aranceles a vos, no le bajo los aranceles a China, entonces no me mandes cosas que son chinas disfrazadas de como si lo hubieras hecho vos. Entonces, claro, para evitar eso, se ponen reglas de origen. claro, Las reglas de origen pueden ser más exigentes o pueden ser más flexibles. En el caso del TEMEC, en América del Norte, son reglas mucho más exigentes y que se están tornando todavía más exigentes por la tensión geopolítica que hay entre Estados Unidos y China. En el Mercosur, hoy por hoy, estamos entre las más flexibles. O sea, claro. un vehículo en Argentina o en Brasil, en los papeles al menos, es posible que sea considerado Mercosur solamente con un 20% de las piezas hechas en la región. O Mira dicho vos, de otra manera, el 80% de las piezas podrían ser chinas mira y vos, el vehículo se consideraría Made in Mercosur, ingresando el 0% al de- otro país. claro, Entonces, bueno, esto es lo que se está pidiendo que se revise porque claro, claro. consideramos que es un contrasentido, ¿no? Si yo te dije 50, mira vos, y era el No, 20, es pues. que en realidad vos tenés razón, en los papeles hay un tema muy técnico, no es solamente el porcentaje, Sí, sí, sino sí. cimo se mide ese Claro, también. Si porcentaje. es si es El por tema de los valor o por porcentajes a piezas. veces, sí, porque los porcentajes a veces son muy engañosos, lo puedes presentar, la misma situación en porcentaje puede subir, puede bajar o puede mantenerse igual, dependiendo cómo lo presentes, pero cuando lo llevamos al total de las piezas, el acuerdo Mercosur, perdón, el acuerdo bilateral Sí, sí. automotriz entre Argentina y Brasil hoy, eh, exige solamente un 20% regional, lo cual Claro, es irrisorio, ¿no? claro, claro. Porque, a ver, otra cosa que se quejaban es que, por ejemplo, viene una empresa china y dice que instala una fábrica en el país, por ejemplo en Brasil, y se instala una fábrica y trae todo de China, lo arma ahí y lo exporta a la Argentina. Y ese es el problema que no puede tener, digamos. Eso es lo que no puede Ese es pasar. el, sí, ese es el problema y se genera una situación desventajosa para las terminales tradicionales que llevan Claro, mucho tiempo desarrollando cadenas de valor, porque se les abre la puerta a otro jugador que no hace el mismo esfuerzo productivo y que a su vez tiene una fuerte ayuda del Estado claro. para, para exportar, ¿no? Que esta es otra cuestión que hablábamos en el seminario, llevándolo al terreno deportivo, es, bueno, dame las condiciones necesarias para poder competir Claro, en claro. igualdad de condiciones con países capitalistas, pero no me compares con un país que no es capitalista, que no es una democracia, que no cumple con las normativas de la Organización Internacional del Trabajo. Es como que me hagan competir en un campeonato con un equipo al cual no le exigen ningún antidoping, ¿sí? Sí, sí. Eso es lo que está pasando hoy con China.
Sí, sí, yo iba a hacer un chiste con el River de Gallardo. Para mí tampoco le exigían antidoping, pero no importa, bueno, yo porque soy de Boca. No, bueno, lamentablemente de fútbol no puedo opinar, pero bueno, es transversal a todos los Es deportes. atravesar a todos los deportes, sí, porque justamente ahí está el problema. A China no le conviene fabricar acá. Si ellos fabrican a escala enorme, tienen exceso de producción en China, traen todo de allá, lo arman acá y punto, digamos. No les conviene. Entonces ahí es donde el Estado tiene que intervenir. Yo lo que veo es que la Argentina estuvo mucho tiempo demasiado cerrada y ahora está demasiado abierta, digamos. Hay cosas que no se pueden permitir, digamos. El Estado tiene que intervenir en estos casos. Insisto, lo que vos decís es claro, digamos, competir con países que trabajan en igualdad de condiciones, se puede hacer. Incluso estamos mal ahí ya estamos mal. Pero imagínate Estamos mal, competir contra China, pe- imposible. claro, digamos, estamos mal, pero creo que si seguimos profundizando la línea que se ha Sí, marcado sí, desde el gobierno, creo que ahí sí estarán dadas las condiciones para que después gane el mejor, claro, ¿sí? O sea, ponele, sí, que nos den todas las condiciones con Brasil, con México, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Bueno, ahí sí le doy la derecha, que gane el mejor. Ahora, no nos comparen con China para determinar si somos competitivos o no, porque estamos comparando con alguien que no pasa el antidoping. claro, sí, sí, tal cual, por eso. Entonces, esto es lo que están exigiéndole ustedes al gobierno, me imagino que están conversando con el gobierno para ver qué pasa con esto para proteger a la industria de alguna manera. A mí me da la sensación de todas Sí, maneras, perdóname, esto es una perdona, posición, Víctor, sí, decime. más que proteger, perdón Sí, que te sí, interrumpo con esto, es más que proteger, estamos pidiendo que se equilibre la claro, cancha. sí, Que se equilibre la cancha y que se manejen los tiempos. Hemos ido con una normalización del comercio exterior, que todo el mundo estaba esperando, porque el claro, 2023 fue un desastre, sí, todo sí, lo que sí, era producción, nadie sabía cuánto se iba a poder producir, si se iba a poder cumplir con los clientes, y eso afecta la competitividad, porque la incertidumbre claro, es claro, una desmejora de la competitividad. Nadie quiere volver a eso. Lo que estamos buscando es que en la medida en que se profundiza la apertura, también se mejore la competitividad tributaria en los tres niveles de gobierno. Tenemos impuestos que son un desastre y también, como mencionábamos en el seminario, hay tres impuestos que son de los más cobardes: el impuesto a los débitos y créditos, ingresos brutos y las mal llamadas tasas municipales, porque son impuestos. ¿Por qué cobardes? Porque se esconden con alícuotas supuestamente pequeñas, pero que con todo el efecto cascada que castiga a toda la cadena productiva, se transforman en una incidencia efectiva que va más de dos dígitos, ¿no? claro, claro. Y eso es lo que estamos exportando y por eso no podemos ser competitivos ni siquiera con los países que están en las mismas condiciones, digamos, capitalistas, Exacto, digamos. Ahí, exactamente, porque exactamente. alguien que en Brasil compra un auto de México más barato que en Argentina, por más que la logística sea mayor, lo compra en México, no lo compra en Argentina. Es claro eso, también. Así es. Así es. Sí, sí. Bueno. Bueno, Juan, una actualidad que un poco preocupa, pero estamos esperanzados. Yo aquí en este programa defiendo la industria nacional y quiero que la industria nacional crezca y mejore porque es la que da empleo, digamos. Básicamente es esa. Nuestro país sin industria no funciona, digamos, ¿no? Por nuestra cantidad de habitantes. No podemos depender solamente, desde mi punto de vista, solamente del campo, de la energía y, y de la minería. No podemos, esos tres rubros está muy bien que lo tengamos. Nos va a tener un PBI muy bueno, muy lindo, pero el tema de que sin industria no hay empleo y la gente va a haber una cantidad de gente enorme que se va a quedar sin trabajo y que el consumo interno va a caer y todo eso. Y Sí, lamentablemente es así. pero aparte, Argentina tiene una estructura industrial sólida Claro, que por supuesto que hay que mejorarla, hay que seguir innovando, hay que ayornarla, pero tenemos algo que, si bien hay que mejorarlo, tiene que seguir existiendo, por lo que vos bien comentabas. Argentina exporta autopartes a 140 países, mira. no vehículos terminados, Sí, digo sí, autopartes, a sí, 140 países. O sea, hay que tener capacidad productiva, calidad y de innovación para exportar a 140 países. sí, sí, No es sí. que es todo destinado a un mercado interno porque no se puede importar. No, es uno de los sectores más abiertos que tiene la economía desde hace tiempo. Los aranceles promedios son bajísimos. Estamos en un promedio del 5,5% promedio ponderado. O sea, no es un sector que para importar y barreras arancelarias. Sí, sí, sí.
Bueno, capacitar a toda esa gente que produce todo eso para exportar llevó muchos años y este personal capacitado que tenemos no lo podemos perder. A eso me refiero a defenderla también en la industria de alguna manera. No sé si es protegerla. Está bien, no les gusta la palabra protegerla. Vamos a decir No, defenderla. pero es que proteger pareciera, digamos, como que uno todavía no tiene las condiciones para crecer. Las condiciones están, Claro. pero insistimos, tenemos que comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Para determinar si somos competitivos o no, no nos pueden comparar con alguien, con un país, con un sector que no pasa el antidoping. Eso es lo que estamos planteando. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Gracias por No, gracias a atenderme ustedes un por la domingo a la invitación. mañana. Gracias. Hasta la No, próxima. Hasta la próxima. saludos, chao, Chao, chao. chao. Bueno, Juan Cantarela, presidente de AFAC, la Asociación de Fabricantes Argentinos de Componentes. Digamos, son los que fabrican las autopartes para la industria automotriz, que ahora en un rato vamos a ver el informe, que mejoró un poquito este último mes, pero igual sigue en crisis en este primer trimestre respecto del 2025. Pero bueno, hay que seguir y hay que tratar, hay que tratar de que los gobiernos no digamos que protejan la industria, que la apoyen. Un poco para que, como dice Juan, realmente es muy difícil competir contra China porque en China el Estado subvenciona a las empresas porque son del Estado también. Los medios de producción son estatales, digamos. Eso no es capitalismo. Y yo no digo que esté mal o que esté bien, digo que son reglas distintas de juego. Sí, sí, totalmente. Y en una escala enorme, que tienen 1.400 millones de habitantes, producen 35 millones de autos por año. Nosotros producimos 490.000. Ellos producen 35 millones y un exceso de producción y que lo empiezan y cuando, por ejemplo, ese exceso de producción no puede entrar a Estados Unidos porque Estados Unidos les pone aranceles, lo meten todos acá. Y claro. O los quieren meter todos acá. Sí, sí, entran los barcos y barcos sin ningún tipo de restricción, ¿no? Exactamente. Bueno, esa es la necesidad que tenemos de empezar a, de alguna manera, equiparar la cancha, como dicen, para jugar todos con las mismas reglas. Si jugamos todos con las mismas reglas, ahí queremos ser competitivos, ahí. Eso es lo que dice la industria. Yo, de todas maneras, insisto que algún modo de proteccionismo se hicieron grandes así los países industriales. Y sí. Con un grado de proteccionismo.